Mire, estoy viendo en página 12 este diario de Argentina que tiene como su nota principal, dice AMLO, no comprendo cómo los argentinos votaron a alguien que los desprecia, dice la respuesta a los insultos de Javier Milei. Vamos a hablar de inmediato con Fernando Buenavad, doctor en filosofía, escritor, opinante, una voz necesaria para ir entendiendo lo que sucede en nuestro continente. Es doctor en filosofía, escritor, miembro de la Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad. Fernando Buenavad, buenas tardes. Julio, un gran abrazo, gracias por la convocatoria y la posibilidad de saludar a la audiencia. Siempre es un placer desde Buenos Aires. Así es, Fernando, muchas gracias a ti por estar con nosotros. Fernando, pues ¿cómo van las reacciones respecto a no solo a los señalamientos de Javier Milei contra el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, que ya hoy ha respondido, me parece a mí que de una manera serena, elegante, sin engancharse, sin entrarle al juego de provocación que plantea Milei, pero por otra parte también Milei señalando a Gustavo Petro de asesino terrorista, lo cual ya ha provocado la expulsión, el anuncio de una expulsión de diplomáticos argentinos acreditados en Colombia. ¿Cómo vas viendo todo esto que está sucediendo, Fernando, por favor? Bueno, Julio, en verdad que esto abre un capítulo interesante en el presente para estudiar lo que creo que es necesarísimo, el papel del insulto en la política. A mí me parece que este es un ingrediente que se merece una reflexión, no será hoy, pero en algún momento con mayor tiempo para poder profundizar incluso la historia de este recurso, a veces retórico puramente, a veces como táctica o estrategia de la provocación, otras veces como síntesis también del espíritu del clima político que se vive. Hay que decir como antecedente duro y claro que Javier Milei ha incorporado a su estrategia de gobierno de por ahora 100 días de duración, la estrategia del insulto como casi puramente estrategia descalificadora y descalificadora en el sentido de fijar la vieja rencilla, la vieja necedad, diría yo, de calificar a todo enemigo de comunista, de calificar a todo enemigo de criminal, de delincuente, simple y sencillamente porque está en las antípodas de lo que uno piensa y porque a él le ofrece un tipo de rédito político que también vale la pena escudriñar con mayor profundidad. Da la impresión de que Javier Milei ha echado mano de la estrategia del insulto para la lisonja con el grupo de Miami particularmente, porque este episodio, que por cierto no es nuevo, de insultar al presidente Petro, tiene su antecedente cuando Milei todavía era candidato a la presidencia y que ya se había atrevido a decir más o menos lo mismo que ha dicho ahora, ¿no? Respecto al presidente Petro. Y también hay que decir que desde entonces, y también en esa época en que se atrevió a decir del propio Papa Francisco, pues insultos que rebasaron toda expectativa, insultos que nadie hubiera podido calcular como ni propios, ni pertinentes, ni oportunos en un candidato que quisiera congraciarse con algún sector del electorado, como el grandísimo sector que sigue al Papa o a la fe católica. Entonces, esta lógica del insulto, que uno supondría contraproducente en la simpatía de cierto electorado, pues a él parece que le ha dado cierto beneficio, cierta relevancia política, y ha vuelto a emplearlo con distintos ejemplos. Yo, por lo pronto, he ido siguiendo algunos de esos ejemplos, te los cito muy rápidamente, porque en apenas 100 días se ha despachado con esto del insulto. Por ejemplo, ya está dicho contra el Papa, contra Petro, contra el presidente López Obrador, pero además contra toda la Cámara de Diputados, a la que ha tratado de ratas, a la que ha tratado íntegramente de ladrones, a la que ha tratado de incapaces, repito, íntegramente a la Cámara de Diputados.
Lo mismo ha hecho con los senadores de este país, a todos los ha tratado de, dicen aquí, coimeros, es decir, que van atrás de alguna mordida siempre y que el interés único es mantener el cargo por razones estrictamente de negocios o de privilegios. Les ha llamado casta a todos estos, y también, por supuesto, contra todo representante de cualquier pensamiento progresista, a los que se ha permitido, pido disculpas por el vocabulario, no es mío, es de él, cito entre comillas, ha dicho zurdos de mierda a todos aquellos que son de la izquierda. Pero si te pareciera poco esto, además se despachó contra alguna cantante famosa de Argentina, y a la cual también de punta a punta se encargó de decirle improperios de todo género, y también incluyó en esta forma del insulto a la población con síndrome Down, por si no fuera suficiente todo lo dicho. Así que en el paquete de lo que Milei ha venido mostrando como estrategia de descalificación, hay algunas constantes, pero sobre todo hay algunas, a mi entender, alguna pobreza intelectual muy grave, especialmente porque se trata de un mandatario, porque se trata del presidente de un país. Eh, eh, en esa pobreza intelectual, a la que yo llamaría precariedad de ideas y precariedad incluso de estrategias para tratar con aquellos con los que tenga disidencias o diferencias, hay que sumarle, creo, siempre el dato de que se trata de un insulto que tiene un componente visceral, que se ve que proviene de una raíz de un odio de clase muy acendrado, y que él editorializa de pie a cabeza lo que él es en términos de su propia historia y su propia formación política. Em, Creo que las respuestas que ha recibido por parte de los mandatarios aludidos con sus insultos ha tenido un nivel que no merece el origen del insulto, porque todavía creo que algunos de estos mandatarios o referentes, empezando por el Papa, que lo ha recibido en el Vaticano y que le ha dado un trato respetuoso y de distinción de mandatario, a pesar de todo eso, Milei se ha encargado de romper todos los protocolos diplomáticos, los manuales de la diplomacia que, como hemos conocido hasta hoy, tenían la observancia del respeto al derecho ajeno, que es una premisa mundialmente reconocida y aceptada, la premisa de la no intervención en los asuntos de otros estados, la premisa de la dignidad mínima del trato con mandatarios que son resultado de procesos electorales en cada país y que representan pues la voluntad democrática de los pueblos. Y al violentar esto, acusándolos de todo aquello que a Milei se le antoja porque su mal humor de esa mañana o porque así se lo manda alguien desde Miami quizá, produce estos estragos. Quiero sintetizarte esta primera visión con un remate que me parece siempre necesario. Repito, el insulto tiene un papel importante en el mundo, en la vida política de todos los pueblos. Una cosa es el insulto que ahora, cuando estamos discutiendo, conociendo, escudriñando, proveniente de un personaje como el presidente argentino, pero otro es el insulto que los pueblos también saben pronunciar contra los mandatarios, contra los políticos. Y hay que decir que en Argentina, por lo pronto, hoy a estas horas, son muchísimos más los insultos que Milei recibe por parte de una población que está padeciendo estragos horrorosos todos los días por sus políticas económicas y por sus desplantes. Sí, Fernando. En términos económicos se está contrastando en estas horas la realidad mexicana con la realidad argentina en muchos indicadores económicos que son muy contrastantes en cuanto a una situación con sus problemas y sus circunstancias como sucede en México, pero que en general pues ahí va caminando frente a la crisis, tanto la heredada como la que ha multiplicado el propio Milei. Pero otro terreno es el político. Y te lo pregunto particularmente, Fernando, porque en México estamos en ese camino en el cual la estridencia, el insulto, la retórica incendiaria, la gesticulación, podría parecer a algunos sectores hartos de problemas que no se van resolviendo,
podrían parecer una tentación de decir, sí, elijamos al que grita y al que nos dice y al que insulta y al que promete sin sustento y sin organización, no importa. Lo que me llama la atención es la gesticulación, la manera. Tenemos a Lili Telles, senadora llegada por Morena, ahora con el Partido Acción Nacional, está muy en el centro de la polémica nacional en este momento. Ricardo Salinas Pliego, empresario, dueño de Televisión Azteca, entre otras empresas, con una retórica de mucho insulto, de mucha obscenidad contra opositores y críticos. En ese terreno, ¿cuáles son los riesgos que debemos de ver y de prever en México a la luz de lo que está pasando en Argentina, Fernando? Sí, Julio, el estilo energúmeno del relato político y todo este histrionismo que, bueno, Milei es ni duda uno de los más claros representantes de esa línea, ¿no? Que también tiene, comparte sketch, diríamos, comparte episodios de eso, de histrionismo discursivo con Donald Trump, por ejemplo, ¿no? Es toda una escuela, creo yo, se puede rastrear en estos personajes y en Bolsonaro y en otros más, esta misma escuela de, parece que la altisonancia, parece que el exceso de gestos, parece que el vocabulario provocativo, provocador, irrespetuoso en más de un sentido, parece que da réditos ante cierto sector de la población que cree ver en eso reflejada su propia necesidad de expresión o de compartir las ofensas o el modo de las ofensas. Acusa, a mi entender, eso un nivel de poca educación o formación cívica, como la conocimos en algún tiempo. Implica el recurso fácil porque entendamos que el insulto es una síntesis no siempre inteligente ni interesante de la oposición, de la crítica. A veces el insulto lo que hace es eclipsar realmente, obturar realmente el argumento. Y de hecho, muchas veces lo sustituye, lo reemplaza y no pocas veces lo anula. Estoy convencido de que tenemos que estar advertidos de que detrás de este sistema o este estilo del insulto como estrategia hay una emboscada de engaños, hay una terquedad de eso, de obturar el razonamiento profundo. No es falso que a todos los proyectos de gobierno de la región, y subrayo a todos, bien les viene una dosis seria de crítica y de autocrítica. No es falso y por cierto no sería novedoso en ningún sentido que los pueblos fuesen capaces de puntualizar las cosas en las que están en desacuerdo, las que más o menos les simpatizan y las que de plano rechazan. Y hay ejemplos a granel. El asunto es que cada uno de estos temas, en todas las áreas de la actividad y de las relaciones sociales, merecen eso, información, razonamiento, yo diría cordura, diría incluso metodología para poder exponer y exigir y proliferar en debates profundos. Pero la estrategia del insulto y la faramalla, como a veces se dice, otros dicen la payasada, en el sentido estricto de la expresión, parecería que es la manera más fácil de eludir justamente la capacidad de análisis o de debate. Que por cierto, algunos de los personajes que hemos repasado en nombres por parte de la derecha y la ultraderecha, pues no tienen, no hay calibre intelectual en la derecha hoy por hoy. Julio, la derecha está atravesando una de sus peores crisis intelectuales en toda su historia, en el recorrido que tú hagas hoy por hoy, empezando por Europa, si quieres, y luego por América Latina y otros lugares del planeta. Es verdad que la derecha, que alguna vez tuvo exponentes de ciertas tesis de Estado, de ciertas corrientes, incluso de concepciones gubernamentales, etcétera, hoy brillan por su ausencia y no hay una sola propuesta que tenga que ver con el beneficio de las colectividades ni de las distintas problemáticas sociales, mucho menos de la justicia social, que las derechas y las ultraderechas se atrevan a decir. Y en esa decadencia y en esa crisis de la intelectualidad de la derecha, prolifera esto, que es con qué sustituimos el llamado de la atención. Y un ingrediente que no puede omitirse es que todos necesitan pantallas televisivas.
que todos necesitan llenar esto que se llama las redes sociales con algún tipo de escándalo, con algún tipo de ruido que sobresalga, que eleve pues el nivel de la atención por encima de la magnitud de los mensajes y de la información que hoy prolifera, y a veces creen que lo logran pues con estos ingredientes, como el de insultar, como el de provocar, como el de generar. Ya no les importa si esto genera conflictos internacionales como estos que estamos analizando hoy, ¿no? No les importa llegar al nivel de ofender pues la biografía de un liderazgo como el del presidente Petro, ni la interesa política y teórica de un mandatario como López Obrador, con el que podrás tener más o menos acuerdos o más o menos simpatías, pero no puedes tú decir de un hombre que tiene un conocimiento de la historia de América y de México, y del pueblo y de las luchas del pueblo. El último adjetivo que podrías usar sería el de ignorante, ¿no? Entonces, pero acusa todo esto, creo, la pobreza intelectual de estos liderazgos que, pues, por ejemplo, para no ir muy lejos, aquí al lado de este país, en Brasil, Bolsonaro ha exhibido con absoluta impunidad y absoluta impudicia, ¿no? Que su desconocimiento de la realidad del mundo, de la geopolítica, de las distintas problemáticas que atraviesa la humanidad, ni un solo gesto de preocupación por los problemas civilizatorios que atravesamos, por los conflictos bélicos en el planeta, ni una preocupación por los problemas del hambre en el mundo, que cada vez son más terribles. En fin, ninguna preocupación pues por el humanismo, para decirlo sintéticamente. Y sí, por otro lado, la payasada de ver a un presidente, vuelvo a decir, uso el término payasada en el estricto sentido, de ver a un presidente como el de Argentina subirse al teatro con su novia, que es una representante de la farándula, a cantar en el teatro como si fuese él parte de la troupe, ¿no? de la compañía de la farándula. Todo esto, provocación tras provocación, significa la consolidación de ellos llaman estilo de gobierno, ellos le llaman estilo de gestión presidencial. Yo creo que es un ejemplo claro de antipolítica convertida, naturalizada, bajo el pretexto de que esto es lo que el pueblo eligió. Y por cierto, a ese respecto, como un paréntesis, hay que decir que cada día, y no es el pueblo argentino, no se trata del pueblo argentino el que suscribe estas conductas, es un sector del electorado que fue el que decidió esta victoria electoral, pues, pero aún en ese sector, hoy el desencanto y la retracción es realmente llamativa. Hay un movimiento ya de arrepentidos del voto de Milei que están pagando las consecuencias con lo que tú dijiste, Julio, en la economía y en la política, que no se parece a lo que este país alguna vez quiso ser a nivel del concierto internacional. Fernando, pues como siempre, muy agradecidos de contar con tu análisis, el contexto, la opinión sobre lo que está sucediendo en estos temas. A reserva de lo que desees agregar, como siempre, darte las gracias, Fernando. Sí, solo decir, para no parecer así excesivamente pulcro en mi análisis intelectual, a mí también me dan ganas a veces de pronunciar algún tipo de adjetivación como estas que sabemos usar en México, ¿no? Pero, y también hay que decirlo porque hay que saberlo, no, realmente casi nunca me conduce a buen final, pero además porque sabes que también es cierto, uno corre peligros a esta hora en estas circunstancias, porque siendo mexicano aquí y ahora, más de una vez está uno escuchando algún tipo de amenazas y de acosos y de incomodidades, porque eso es lo que propicia esta clase de actitud, ¿no? de un mandatario que, lejos de estar solidificando la fraternidad de los pueblos, siembra esta clase de malestares que a veces en manos de sus grupos de derecha se vuelven de cuidado. Así que quería hacer esta advertencia final porque es verdad que cada día se torna más difícil, ¿no? Sí, Fernando, a pesar de que el tiempo ya se consume en este programa muy rápido y más con una intervención como la tuya tan interesante,
yo estaba ya, dije, no, mejor lo dejo para otra ocasión, pero con lo que dices, no puedo evitar preguntarte, ¿qué tanto lo que está haciendo Javier Milei con sus exabruptos provocaciones está al servicio de tratar de sembrar una mayor descomposición y acelerar conflictos en Latinoamérica, en todos los lugares que le sea posible, en consonancia con los intereses de Estados Unidos y de Israel, con los que está plenamente alineado el propio Milei? Pues en síntesis, por el tiempo te diré que ya lo dijiste, no, yo creo que para eso está, para eso lo pusieron. Yo creo que parte de su cometido, de sus instrucciones, del mandato que lo antecede, es justamente eso. Hay que entrar a romper todo lo que se ha podido construir fraternalmente en la región y hay que ver la manera de desarticular los vínculos regionales para darle pie a los intereses justamente de Israel y de Estados Unidos, que no es que estemos sacando aquí una novedad al aire, Claro. es justamente una declaración de principios del propio Javier Milei. Así es, así es. Fernando, pues muchas gracias y seguimos en contacto. Gracias por esta ocasión. Un gran abrazo siempre, Julio.